Había una vez un grupo de 6 amigos que juraron convertirse juntos en cazadores de tesoros. Y quizás, solo quizás, algún día llegar a ser los héroes más poderosos del mundo. Aunque en el primer día, el prota ya tenía muchísimas dudas sobre el camino que ya habían elegido. Esta es la historia de Cry, el chico que fue arrastrado por los deseos de sus amigos. Un día, varios años en el futuro, el prota se encontraba caminando sobre las calles de la capital, donde cuenta que los cazadores de tesoros son estrellas para la gente de la capital, que se dedican a cazar viejas ruinas para ir a las llamadas cámaras del tesoro, cámaras que están custodiadas por unos cuantos seres malévolos llamados Phantoms. Pero bueno, el lugar a donde se dirigía el prota era el gremio de los primeros pasos, donde se llevaría a cabo una entrevista de reclutamiento en un bar. Claro, esto con la intención de unirse a un gremio, ya que los cazadores solitarios no tienen, por así decirlo, mucha vía de desarrollo en este trabajo, por lo que la única forma de llegar lejos aquí es con la ayuda de otros. Pero en ese momento, una linda chica tras suya le diría si acaso está buscando algún grupo. Esta chica se llama Ruda Runebeck, cazadora de nivel 3, y aunque ella parece ser alegre, enérgica y educada, el prota se presenta a sí mismo también, pero de una manera muy fría, dejándola con la mano en el aire. Pero bueno, ella sigue intentando tener una conversación con el protagonista, diciéndole cosas como que acaba de ascender a grado 3, que normalmente trabaja en solitario, pero así no ha podido pasar el cúbil del lobo blanco, así que por eso mismo está buscando un grupo que le pueda ayudar con su misión. Pero en eso es interrumpida por este tipejo de acá, que se termina burlando del hecho de que sea un nivel 3 y no haya pasado del cúbil del lobo blanco, llamándole novata, cosa que obviamente molesta a la chica. El teclado le dice que Huellas es un gremio de renombre en la capital, por lo que no es el lugar para una novata como ella, así que le dice que mejor se regrese a su casita. Y por seguir provocando a la chica, casi ocasionan un conflicto en la fila, de no haber sido porque este guardia se puso las pilas y calmó las aguas. El único anime donde un guardia sí hace su trabajo. Anime 10 de 10. Cuando finalmente entran al bar, la chica se queda impresionada puesto que el lugar está repleto de personas cazadores, aclarando que jamás había estado en un lugar así antes en su vida, cosa que no aplica para Cry, puesto que él ya ha venido a esta entrevista un total de 5 veces. Al saber esto, Ruda se disculpa con él, pero a él no le importa, puesto que un cazador debe ser muy hábil en muchos ámbitos, y aquellos que cumplan con las expectativas rápidamente adquieren más poder y fama, como el grupo de Ark Brave, los hijos del Espíritu Santo. Amén. El grupo más fuerte que anda reclutando gente, puesto que superaron una cámara del nivel 7 siendo solo 6 personas, siendo su líder Ark Rodin, la persona que si consigues impresionarla, prácticamente tu carrera de cazador está asegurada, aunque lo normal es que no acepten a ninguno en este tipo de eventos. Tras esto, Ruda nota una pequeña mesa en el fondo que se encuentra vacía, y se pregunta de qué gremio es. Tras esto, vuelve a aparecer el tecladón donde revela su nombre, que es el Gran Greg, que vino aquí para disipar las dudas de la jovencita, diciendo que la mesa vacía es la que creó el gremio de los primeros pasos, los conocidos como Atormentados, mi grupo de la universidad. Pensando en su mente, Cry que ese es el nombre de un grupo de aventureros jóvenes y novatos que llegaron hace unos cuantos años en la capital, que tenían la peculiaridad de que eran muy talentosos. Llegaron a la fama poco tiempo después de debutar, cuyo nombre del grupo completo es Almas Atormentadas, siendo por supuesto el grupo de su infancia, del cual él decidió ya no ser parte. Explicando al buen Greg que desde hacía muchos años este grupo no buscaba nuevos miembros, siendo la razón por la que se armó un gran revuelo entre los cazadores. Pero en eso son interrumpidos por un gritón pelirrojo diciendo que vino desde muy lejos para permitir que el grupo más fuerte lo reclute, siendo él apenas un cazador de nivel 4, demostrando una gran soberbia en su presentación, puesto que se puso a gritar en medio de todos, pero es interrumpido por otra chica llamada Tina, diciéndole que debería ser más modesto, caminando hacia él obviamente con intenciones asesinas, puesto que en sus palabras es lo que su hermana haría, añadiendo que ella es la única digna de entrar a los Atormentados. Tras esto, todas las personas del lugar preparan el escenario perfecto para que ellos dos tengan su pequeño combate.
presente. Al ver esto, el protagonista sabe que fue un completo error el haber venido aquí, y le dice a Ruda que mejor se retiren del bar, escabulléndose por detrás de la multitud. En ese momento que estaba por comenzar la pelea, Tino siente la presencia de Cray, y esquivando el ataque del pelirrojo, sale corriendo hacia donde está el protagonista, deteniéndolo de una forma bastante peculiar, preguntándole qué es lo que está haciendo aquí, refiriéndose a él como maestro. Ark también aparece diciéndole que no podrían iniciar sin el maestro del gremio presente. Todos se quedan atónitos por saber que el encapuchado se trataba del líder de este gremio de atormentados, Cray Andrew, el hombre que tiene la habilidad adaptativa infinita, siendo un cazador de nivel 8, quien al ser descubierto por todos, lo único que diría en ese momento es que tiene ganas de vomitar. Tras esto llegaría a su mente un flashback donde apenas eran unos novatos que pasaban las primeras cámaras de tesoros en un tiempo récord, pero aclarando Cray en todo momento que la razón por la que se retiró de ellos fue porque no era tan talentoso como sus otros compañeros, y de haber seguido junto a ellos, su única función en el grupo habría sido el de un perchero, pero hasta eso que siempre se comportaron súper amables con él, por lo que un día decidió ponerse bien los pantalones y decirle frente a todos sus compañeros que se retiraría del grupo, pero pese a escuchar todos sus argumentos, simplemente no le harían caso, y su amigo el pelirrojo le diría que el grupo no tiene un líder, así que propone que Cray se convierta en el líder de las almas atormentadas, siendo así como el protagonista se convirtió en capitán de un grupo de personas mucho más talentosas que él, por lo que se ha pasado los últimos años queriendo jubilarse como cazador, y la mesa vacía en la que señalaba Greg era el lugar donde debería estar sentado el protagonista, que según las palabras de Ark, el prota como siempre se quedó dormido, lo que es confirmado por él, pero Tino le dice a Ark que se aleje del maestro, puesto que es un galán falso, una persona totalmente superficial, por lo que propone que lo echen del gremio. Ella es una cazadora de nivel 4, y es en su efecto la aprendiz de Liz, su compañera y amiga de la infancia. Tras esto, Ark le pregunta al prota si acaso en todo el momento que estuvo vagando por ahí, no encontró a alguien que fuese prometedor, por lo que pregunta si existiera alguna persona que le llamó la atención, él lo aceptaría. Ark por supuesto le dice que sí, puesto que confía plenamente en su compañero. Estas palabras impresionan a todos los presentes, incluso a sus propios compis, puesto que lo normal es que él no acepta a nadie, pero si lo recomienda su patroncito Cray, entonces sí, cosa que hace enojar a la chica que está justo detrás de ella. Tino por supuesto se pregunta si acaso va a ser ella la que fue escogida, pero en eso el gritón de hace rato sigue haciendo su escándalo, diciendo que si tan desesperados están porque él se una, entonces lo pensará, terminando por presentarse como Gilbert, la espada del purgatorio, cazador solitario de nivel 4. El prota piensa que esta persona de inmediato no podría serles útil, tan solo si Ark decide entrenarlo, por lo que al final toma la decisión y encomienda a Gilbert al grupo de Ark, solo con una condición, y es que le pregunta que para un cazador qué es lo más importante, siendo por supuesto nunca perder, puesto que si no tiene la suficiente fuerza simplemente pondrá en peligro a sus demás compañeros, por lo que le pide que le muestre su capacidad para no perder, presumiendo además que desde que se convirtió en un cazador, el protagonista no ha perdido nunca un combate, aunque en su mente piensa que jamás ha tenido una pelea en serio, pero al final termina por sorprender a todos al quitarse un anillo y decir ante todos los presentes que quien le dé este anillo al señor Ark será recomendado, lanzándolo hacia adelante, siendo atrapado primero obviamente por Gilbert, pero tras un rodillazo bien acomodado, Tino hizo que lo soltara, y mandándolo a volar de paso. Tras esto, nadie sabe dónde llegó a parar el anillo, por lo que se vuelven locos al intentar buscarlo. Luego se levanta y le dice a su compi Ark que le deja el resto, a su vez que se despide de Ruda y del gran Greg, diciendo que espera volverlos a ver en un futuro. Al día siguiente, en la sede del gremio Primeros Pasos, su segunda al mando, llamada Eva, le diría que el acontecimiento en el bar del día anterior fue primera plana en los periódicos, por lo que nervioso, Cray pregunta si acaso hubo algún herido. Eva dice que por suerte no hubo ninguno, pero tras este acontecimiento, la asociación de aventureros quiere ver al prota. Al final, el prota le dice a Eva que cargue todos los gastos de reparaciones del bar a la cuenta de Ark, además de que le ordene ir él a presentarse en su lugar a la asociación de aventureros, pero ella lo confronta diciéndole que depende mucho de su buen amigo Ark,
y que la asociación quiere hablar con él personalmente, por lo que piensa que si lo sigue ignorando, el teniente Garg vendrá por él. Así que no hay de otra, pero por lo menos no quiere salir sin escolta, diciéndole que su tesoro que le modificaba la cara está roto. Un tesoro que es más así como una máscara que cambia la apariencia de aquel que se la ponga, por lo que simplemente le pide a Eva que le desee suerte. Cuando llega a la oficina de los aventureros, se disculpa de todo corazón delante del gerente Garg, pero él le diría que no podrá zafarse así como así. El prota estaba vuelto loco con las disculpas, argumentando que conoce a la dueña del local y que seguramente ella lo perdonaría. Pero al final es tranquilizado por la chica que está del lado de Garg, quien le terminaría entregando un penalizador, o sea, trabajos tan complicados o aburridos que ningún cazador quiere hacer. Esto, claro, porque tienen que dar un ejemplo de que hay consecuencias en este negocio, aunque se trate de alguien tan prestigioso como lo es el prota. Al ojear las misiones de castigo que tenía disponibles, Cray elegiría una para cazadores de nivel 3, recolección de huesos, así que así ya no hay tanto problema. En teoría, puesto una vez que él se fue, Garg revelaría que en realidad escogió la misión más peligrosa de todas, porque en realidad tiene que ir a rescatar a 5 personas. Momentos después el protagonista fue a buscar a Ark para encomendarle el penalizador, pero la única quien encontró fue a Tino, quien le diría que el rubio fue llamado por unos sacerdotes o algo así, por lo que va a tardar mucho tiempo en volver. Tras esto, la chica le muestra que fue ella quien se quedó con el anillo, preguntándole si acaso es verdad que se lo puede quedar, puesto que es un anillo de precisión. El prota le dijo que por supuesto que sí, pero tras esto se le ocurrió que como ya está por parte de Ark, ¿acaso podría ser ella la que vaya en su misión? Así que le pregunta si tiene un rato libre. La chica, algo nerviosa y avergonzada, le dice que sí, que está más libre que nunca antes en su vida, pero al saber que la iban a enviar a una misión de penalización, simplemente salió corriendo, por lo que Cray sacaría un perro cadena que serviría para capturarla de vuelta. Tras esto, la chica le diría que es una persona muy cruel, puesto que a pesar de ser una cazadora de nivel 4, no es capaz de ir a rescatar a 5 personas a la vez. Y esto le resulta algo comprensible al prota, y terminaría emocionándose de vuelta al pensar que Cray la iba a acompañar. Pero solo se decepcionaría, puesto que el prota le puso como compañeros a Ruda, al Gran Greg y por supuesto a Gilbert, formando así de la nada un grupo algo improvisado, compuesto por las personas que conoció el día anterior. Aunque claro, esto no le termina por agradar mucho a Tino. Unos 6 años atrás, los chicos recién habían llegado al cuartel general de los cazadores de tesoros, y aunque el protagonista insiste que solo va a ser una carga para ellos, el resto de sus compañeros no opinan lo mismo. Siendo el primero que entra Luke, el tipo de pelo rojo, presentándose a sí mismo como el mejor espadachín del mundo, seguido por Liz, que se presenta a sí misma como la mejor ladrona del mundo. Tras esta presentación le llega el momento al prota donde tendrá que decidir el nombre y emblema del equipo, diciendo a la recepcionista que estos deben de representar los valores del grupo, por lo que le recomienda que se lo piense muy bien antes de anotar un nombre. Pero al ver lo entusiasmados que estaban sus compañeros, se le ocurriría una pequeña malicia en ese momento, ya que planeaba vengarse de ellos por haberlo llamado el líder del grupo, así que pensó en un nombre en el cual nadie los tomaría en serio, siendo así como nació Almas Atormentadas. Pero le jugaría en contra, ya que todos ellos al final terminaron aceptándolo. Pero bueno, volviendo al presente, el Gran Greg le cuenta que el día anterior no podía creer que él fuera el gran maestro de Huelas, preguntándole si de verdad es el Mil Trucos, el cazador de nivel 8. En eso, Tino le dice que si comprende la grandeza de Cray debería arrodillarse, pero el prota le diría que no es para tanto. Pero abriendo paréntesis, el prota explica que el Mil Trucos fue el segundo apodo que obtuvo al ser líder de los atormentados, revelando que los cazadores prestigiosos son los que adquieren dichos apodos, que son otorgados por la asociación y son reverenciados. Pero bueno, aunque Alfredo Godofredo no pueda creer que Cray sea el más fuerte de todos, y por lo mismo tiene conflictos con Tino, al final el prota les pide que si pueden ayudarla con su encargo, siendo al final el Gran Greg quien terminaría siendo su compañero seleccionado, puesto que descartó completamente a Gilbert por ser un completo soquete, además de decirle a Tino que si necesita más ayuda podrá llevarse a Ruda, diciendo que pensó en ella como miembro del equipo porque le contó que quería ir al pugil de Lobo Blanco, y aunque había dejado por completo atrás a Gilbert, este le diría el por qué está siendo ignorado, y terminaría desafiando al protagonista ya que no se cree que él sea el llamado el Mil
trucos, cazador de nivel 8, agregando que no piensa obedecer a alguien más débil que él. Cray obviamente no está dispuesto a pelear contra él, pero antes manda a Tino para que luche en su lugar, quedando en que si Gilbert pierde tendrá que acompañar a Tino como miembro de su equipo, aunque esa idea no le agrada mucho a la chica. Luego, después de que la desvividora hiciera unos peculiares estiramientos, le contaría a Gilberto Godofredo que su poder no se compara en nada con el Gran Cray, pero termina revelando que al igual que él es una cazadora de nivel 4. Pero aquí sería donde el Gran Gilbert, al analizar un poquito las cosas, determinaría que en los duelos 1 contra 1 el ladrón siempre termina mal parado, cosa que Cray sabe que es verdad, pero por lo menos sabe que Tino y Gilbert están casi por el mismo nivel, puesto que ella llegó hasta este punto sola, además que tiene experiencia de sobra combatiendo contra otros humanos. Pero su principal desventaja es el tesoro que lleva Gilbert como arma, la espada de la criba, que posee cierta habilidad que podría inclinar la batalla a su favor, pero terminaría sorprendiendo al prota por lo tonto que es, puesto que dijo que no necesita una arma para luchar contra una chica, siendo que ahora sí la batalla depende de su mera habilidad. Pero ella diría una frase antes de que comience el combate, y es que una vez que gane compartirá un helado con Cray, cosa que el protagonista aclararía que jamás le había prometido eso, por lo que finalmente la ladrona obtiene la motivación que le faltaba. Pero bueno, ya comienza la pelea. Ella se lanza velozmente y lanza un manotazo al cual Gilbert consigue esquivar, pero aún así notando que la velocidad de Tino es superior a la de él, sin siquiera darle tiempo a reaccionar para su siguiente ataque, que fue una patada que lo terminó lanzando hacia afuera del escenario. Tras esto, sin rendirse, seguiría con su ataque sin pensar, a lo que ella lo sometería con una llave, diciéndole que a partir de ahora venerará a Cray como si fuera un dios para él, rezándole 3 veces al día y dándole tributos diarios. Enfurecido, la lanzaría por los aires, preguntándole si acaso no sabe cerrar la boca, siendo en este momento donde Tino finalmente lo dejaría fuera de combate. Luego, la ladrona entusiasmada le diría al protagonista que ha mejorado mucho gracias a él, pero en su mente, él piensa que en realidad él no hizo nada, mientras que Greg y Ruda se encontraban impresionados por la increíble fuerza que se tenía en Huelas. Gilbert permanecería en el piso, llegando así el momento flashback, en donde Gilbert contaría que desde muy pequeño ya había tomado una espada de madera y podría superar a los adultos, por lo que cuando creció y fue a la capital formó grupo con varios cazadores, con los cuales terminaron superando varias cámaras. Obviamente se enorgullecía por haber mejorado en tan poco tiempo, pero tras esto despertaría, ya que Tino le diría que si quiere continuar debería tomar su espada. Pero él, frustrado, le diría un rotundo no, por lo que la chica contestaría que su orgullo es más que molesto y que no le servirá de nada si llega a morir. Pero al final pensaría que realmente la chica tiene razón, puesto que si fuera un combate real, él ya estaría desvivido. Pero tras esto, Cray le preguntaría si acaso abandonó su grupo porque había mucha diferencia entre él y sus compañeros. Gilbert se impresionaría y le preguntaría por qué sabe todo eso. Cray se limitaría a contestar que en su grupo pasó más o menos lo mismo, pero que aquí no abandonan a nadie nunca, o más bien no lo han dejado retirarse, por lo que a Gilbert le llegaría a la mente que el grupo de almas atormentadas son tan papus que esta es su forma de mostrar piedad. Tras esto, el protagonista tocaría su espada con su pie, terminando por activar daño elemental y alcance mejorado, además de sacar un mar de llamas que orbitaban sobre él, algo que ni siquiera Gilbert, tras mucho tiempo de usar esa espada, había conseguido hacer, y Cray lo activó con apenas tocar con su pie la espada. Tras esto, el protagonista terminaría diciendo que es una espada muy sencilla y poderosa. Tras la humillación de este pobre muchacho, viene la explicación de lo que es el maná en este mundo. Una fuerza que es abundante, además de invisible, siendo en las cámaras de los tesoros donde se condensa el maná, manifestando un sinfín de mundos paralelos aleatorios, basados en recuerdos de núcleos de cada mundo, siendo este un estudio que todavía no se logra comprender del todo, siendo una de estas cámaras el púgil de lobo blanco, donde habitaban obviamente lobos plateados enormes, que tras ser objetivos de innumerables cazadores los terminaron extinguiendo, siendo así como terminarían apareciendo los Phantom, siendo precisamente a esa cámara donde los chicos fueron enviados por él. Y aunque Eva no está del todo de acuerdo, al final el protagonista les dice que esa es una cámara de nivel 3 y ellos son nivel 4, así que en teoría todo debería estar bien, ¿no? Además de que Tino es alguien demasiado centrada como para andarse con rodeos.
así que confía plenamente en ella. Luego le agradece el hecho de que fue ella quien le dio la información de Gilbert. A Eva le alegra mucho ser de ayuda para Craig, pero le pregunta qué fue ese extraño show que ocurrió cuando tocó la espada de Gilbert, por lo que Craig contestaría que se trata de un tesoro bastante simple, de los que no pueden hacerle nada, por lo que incluso alguien tan idiota como Gilbert podría llegar a usar sin siquiera saber cómo lo hace, terminando por decir que los tesoros son algo demasiado genial para él, ya que acostumbra a coleccionarlos, y se pregunta si acaso Gilbert estará dispuesto a vendérsela, puesto que quiere investigar cuáles son todas sus habilidades escondidas. Pero Eva le contestaría que se opone rotundamente a todos esos gastos innecesarios que suele hacer el protagonista, además de diciéndole que ya tiene muchos de esos. Pero Craig contestaría que cada tesoro tiene una personalidad y habilidad diferente, puesto que tiene anillos de destreza, protección, incluso un anillo que te permite ver en la oscuridad. Pero aquí Eva le contestaría que aunque los atormentados no sufran por cuestiones monetarias, sabe que le ha tenido que pedir dinero a Sitri, haciendo pensar al protagonista que su equipo distribuye sus ganancias equitativamente, aunque alguien haya hecho más que otro, siendo esta la razón por la que él no haga nada la mayoría de veces, recibe un montón de pasta. Pero tras esto recordaría que había olvidado recargar sus tesoros mágicos, por lo que los llevó con estos dos chicos, con quienes terminaría disculpándose por aparecer así de la nada. Pero ellos le dirían que no importa, ya que como no pueden ir a aventuras, esto es lo mínimo que podrían hacer, además de que se sienten en deuda con Craig, aunque en su mente el protagonista piensa que son Eva, Well y Arg los que se están haciendo prácticamente cargo de todo. Tras esto, su discípulo le preguntaría si ha escuchado algo acerca de un Phantom que apareció en la carretera del norte, que incluso llegó a destruir una caravana repleta de protección, que incluso llegó a acabar con caballeros de nivel 3, por lo que los caballeros de la Tercera Orden están buscando a más gente, diciendo los testigos que este extraño Phantom tiene forma de lobo, teorizando que si acaso proviene del cúbil del lobo blanco, puesto que se encuentra relativamente cerca del lugar de los hechos. El protagonista pensaba que simplemente se trataba de una simple teoría, pero al escuchar de uno de sus discípulos decir que el cúbil del lobo blanco es donde los Phantom se han estado haciendo más fuertes todavía, siendo este el lugar donde Craig mandó a Tino y compañía. Pero aunque quiera pensar que ellos son fuertes y no tendrían problemas, al final se asustaría cuando ellos mencionaron que un grupo de alto prestigio terminó desapareciendo ahí, grupo donde había un lancero muy famoso de nivel 5, siendo precisamente estas 5 personas el grupo que fue desaparecido y el objetivo de la misión de Tino. Así que estos dos, al ver muy preocupado a Craig, le preguntarían qué es lo que le pasa, y por supuesto, él respondería que acaba de enviar a Tino a una misión allí, cosa que los termina por descolocar, ya que ella es una cazadora de nivel 4, pero para equilibrar un poco la balanza, Craig le diría que lo mandó con otros 3 hábiles cazadores solitarios, pero no serviría de consuelo, ya que para el mundo de los cazadores, ir con un equipo improvisado es un completo peligro, terminando por estos dos abrumados por la llamada 1000 pruebas de los atormentados, ya que sí, piensan que Craig mandó un grupo de débiles cazadores a una misión tan peligrosa a propósito como de manera de prueba, demostrando obviamente que le tienen un gran respeto. Pero tras esto, ya con sus tesoros recargados de magia, el protagonista se retiraría, pensando en los pasillos que deberían de estar bien, ya que Gilbert tiene un arma mágica poderosa de su lado, pero al recordar que hizo una demostración con ella, se preguntaría si acaso la cargó después de eso. Tras esto, pasaríamos a ver al grupo de Tino, que mientras iban de camino, el gran Greg diría que siente una extraña aura alrededor, por lo que Ruda pregunta si acaso Craig sabía que sucedía algo con este cúbil y por eso los envió a ellos, diciendo Tino que tiene razón, puesto que este plan no es para nada casual, ya que Craig siempre tiene un plan escondido, y aunque esto no resonaba tanto en Gilbert y Greg, al final este se preguntaría cómo es que sabía todo acerca de él y su historia. Tino le contestaría que Craig tiene la habilidad de leerlo como si fuese un libro abierto, además de que Craig sabe todo sobre las cámaras y de los cazadores que hay en el reino. No por nada es el 1000 trucos, añadiendo Gref que puede que el incidente del anillo ya estaba planeado por él y que no hace nada por casualidad, incluso el enviarlos aquí, añadiendo Tino que pase lo que pase, Craig lo tiene todo calculado y que nunca los enviaría a una misión imposible al azar, cosa que está carcomiendo por dentro al protagonista, puesto que efectivamente los mandó a una misión imposible al azar. Pero al final no pudo por la preocupación, ya que si pide refuerzos nadie podrá ir a ayudarlos a estas alturas, así que mejor opta por ir él mismo, ya que con suerte podrá impedir que entren al cúbil, y al final convencerlos de que todo se trató de un chistoso error, y que ya le pedirá a Ark que se encargue de la misión, siendo aquí donde los chicos ya se habían encontrado con su primer Phantom.
un lobo rojo bípedo con armadura. Todo mientras el protagonista buscaba tesoros mágicos que le pudieran ayudar con esta aventura, terminando por ver una misteriosa caja negra. Luego saldría con una bolsa repleta de estos tesoros. Así que Eva le preguntaría qué es lo que planea hacer con todos esos tesoros, notando que tiene de colgante el slime de Citri, terminando por ocultarla el protagonista diciendo que jamás tendría algo ilegal prohibido por el imperio. Al final saldría y Eva le preguntaría si acaso no quiere llevar a alguien más con él, pero Cray le contestaría que este tesoro solo sirve con una persona, equipándose así un traje de Batman que le permite volar por los aires, siendo este un tesoro que lo convierte en un proyectil humano. Todo para llegar rápidamente con el equipo de Tino, siendo este el Night Hiker. Volviendo nuevamente en el pasado, vemos cómo el grupo de almas atormentadas habían acabado con su primera aventura, donde el pelirrojo terminó perdiendo su gran espada divina, la espada de madera. Ellos cuentan lo raro que les pareció que se encontrasen con un cíclope en la primera área, puesto que según el manual, estos seres de un solo ojo suelen aparecer en el nivel 4. En eso, un hombre borracho se les acerca y comienza a burlarse de ellos, añadiendo que en la cueva donde se metieron a buscar tesoros no aparecen cíclopes. Además, si ellos están aquí significa que huyeron con el rabo entre las patas al enfrentarse a tal ser. Pero tras esto, las dos chicas le enseñan que tenían en la bolsa la misma cabeza del cíclope, lo que termina por espantarlo muchísimo, e iniciando un escándalo en todo el bar. Pero volviendo al presente, el grupo de Tino ya se encargó del lobo gigante, donde Ruda señala que este tipo de lobos son demasiado poderosos para una cámara de nivel 4. Greg le pregunta a Gilbert por qué no usó el fuego de su espada durante el combate. Él revela que su tesoro se encuentra a falta de maná, recordando que fue Cray quien se encargó de agotarlo por completo cuando le hizo su demostración. Dadas las circunstancias, todo apunta a que será mejor que se retiren por ahora. Además que muy seguramente las 5 personas que mandaron a rescatar ya se encuentran con Papá Diosito. Pero Tino no estaría de acuerdo, diciéndole a Greg que se encuentra muy confiada, debido a que están siguiendo el plan de un nivel 8 del gran maestro Cray, y que nada de lo que está pasando en esta noche no es por accidente. A lo que Gilbert le pregunta si acaso es parte del plan de Cray que su espada no tuviera maná. Ella confiada le diría que sí, ya que seguramente se trata de una prueba donde ellos no tendrían que depender completamente de sus tesoros, siguiendo así el grupo su camino, encontrándose así con un ejército enorme de estos lobos, a los cuales Gilbert quería lanzarse a luchar sin plan alguno, pero sería detenido por Tino. Él le diría que aunque su espada no tenga maná, sigue siendo muy potente, pero ella le contestaría que su deber como líder es hacerse responsable de que todos vuelvan a salvo, ya que seguramente ese sería un requisito indispensable para la prueba de Cray, por lo que termina organizando un plan donde ella y Ruda terminarán haciendo de señuelo para los enemigos, y Gilbert y Greg los atacarán por detrás, terminando por decir que, aunque se encuentren en una situación muy grave, no se sacrificarán el uno al otro. Pero en eso cambiaríamos de escena para ver a Cray llegando al cubil del lobo blanco, volando con su capa del señor de la noche, diciendo en su mente que, aunque sea, Tino siga con vida, aunque tenga que sacrificar al resto para salvarse. Pero volviendo con Tino y los demás, ellos se encuentran eliminando a todo lobo que se cruce en su camino, diciendo Tino que quizás los lobos cuenten con más habilidad y fuerza que ellos, pero los humanos tienen algo que ellos no: trabajo en equipo, consiguiendo eliminar fácilmente a uno de ellos para seguir avanzando, mostrando que incluso la confianza del grupo ya aumentó. Pero no habrían acabado, ya que un sinnúmero de ellos seguiría apareciendo, pero el grupo está completamente determinado a seguir luchando, analizando Tino que quizás Gilbert sea un hablador, pero es bastante fuerte. Greg, al ser el hombre que tiene más experiencia del grupo, es el que se coordina mejor a los ataques conjuntos, y aunque Ruda no parezca destacar demasiado, es una experta a la hora de localizar enemigos, y de no ser por ella, Tino no podría concentrarse bien en el combate, terminando por decir que realmente Cray tenía todo calculado al elegir a este equipo. Todo un grosso. Mientras Gilbert combatía contra uno de estos lobos, le llegaría a su mente el recuerdo donde él se separó de su equipo, ya que según sus palabras eran demasiado débiles y sentía que lo estaban retrasando, pero añade que ahora comprende la desesperación que seguramente ellos sentían, ya que cada vez se hacía más grande la brecha de nivel entre ellos y Gilbert, y jamás se detuvo a pensar cómo se sentirían sus compañeros, siendo en ese momento donde cooperaría magníficamente con Greg, terminando por decir que jamás pensó que pelear en equipo fuera
fuera tan satisfactorio. Tiempo después seguirían avanzando a una sala donde Tino sentiría que en la siguiente parte ya sigue el jefe, ya que normalmente en las misiones de Cry siempre hay un jefe final, pero en eso Greg apoyaría la idea de que huyeran ahora mismo, por lo que Tino terminaría diciéndole que para ser tan grande es demasiado cauto, que las misiones rosas y seguras no hacen mejorar a uno, que la precaución no está mal, pero a veces resulta por ser un estorbo, diciendo el grandote que razón no le falta, ya que cuando un cazador llega al nivel 4, está acostumbrado a ganarse la vida con cámaras de poco nivel, y si llega a tocar un enemigo demasiado fuerte, simplemente es más fácil darse la vuelta y escapar, pensando que eso se debe a que durante toda su carrera como cazador ha visto caer a muchísimos de sus amigos. Pero ahí Tino le hace ver que pese a todo eso, asistió a la convención de los primeros pasos, ya que seguramente quería cambiar todo eso. Además que seguramente alguien tan maravilloso como Cry jamás lo escogería a alguien como él por azar, diciéndole al grupo que este equipo no es para nada improvisado. Todo forma parte de los fríos cálculos del protagonista, ya que sabía todos los problemas que ellos tenían cargados, así que seguramente reunió este grupo para salvarlos de ellos mismos. Por lo que en términos generales, Cry es un dios. Pero hay una pequeña duda aquí. Ruda le pregunta por qué fue escogida ella entonces, a lo que Tino, sin saber muy bien qué responderle, le dice que muy seguramente fue escogida por sus pechos. Pero no es el momento de seguir jugando, así que deciden por seguir avanzando, dejando a una molesta y confundida Ruda atrás. En ese momento el protagonista seguía volando por los aires, preguntándose el por qué diablos el creador de esta capa no le puso frenos o algo así, entrando de golpe al cúbil del lobo blanco, chocando con todo a su alrededor, mientras que el grupo ya se encontraba delante del jefe, precisamente con el lobo blanco, donde comenzaría un desenfrenado combate, donde al pensar un poco las cosas, Tino determinaría que el punto débil de este lobo era su cabeza, ya que no tenía casco ni ningún tipo de blindaje, así que Gilbert, Greg y Ruda se encargarían de llamarle la atención para que ella pudiera escalar, marchando todo a la perfección, con excepción de que la espada de Greg se rompió y Ruda en el proceso de apuñalar al lobo terminó sufriendo una herida en la pierna, nada que no se cure con una pequeña poción. Parecía que habían vencido al jefe, así que ahora solo quedaría buscar a las personas que esperaban el rescate. Y antes de seguir, Tino le daría su espada a Greg, diciendo que algo es algo. Pero en ese momento, una pequeña daga pasaría justo por del lado de la cabeza de Tino, revelando que ahora son 5 enormes lobos blancos, siendo efectivamente este el game over para el grupo, incluso haciendo que Tino se pregunte si acaso esto no es demasiado, y en qué estaría pensando Cry. Como no tienen opción, ella propone un escape, pero justo la salida de la derecha es bloqueada por uno de estos lobos, por lo que viendo que ya no tienen escapatoria, Greg y Gilbert añadirían que ellos se quedarían para distraer a los lobos, mientras que Tino y Ruda escapaban, diciendo que no pasa nada, que simplemente su hora de morir había llegado, así que están en paz con la situación. Pero justo en ese momento a Tino le pasaría una viva imagen de Cry en su mente, donde vería en su mano el anillo de iniciación, así que tras esto se le ocurriría un plan, adquiriendo nuevamente la motivación que le faltaba, diciéndole a su equipo que aquí no van a sacrificar a nadie, y que la cubran mientras se acercan los malos, pues el anillo que Cry le dio es el anillo de la precisión, y recuerda cómo practicaba usarlo junto a Cry, terminando por hacerle un potente disparo al ojo de la bestia, causándole un enorme daño, siendo esta la apertura perfecta para Gilbert, así que sin pensárselo mucho se lanzaría a atacarlo, cosa a lo que Tino le diría que no, pues rápidamente la bestia se recompondría y le daría un fuerte golpe que lo terminaría lanzando hacia una de las paredes. Gilbert se disculparía con Tino, pero Tino le contestaría que la culpa es de ella, ya que no le dio las instrucciones adecuadas, llegando efectivamente la hora de morir para todo el grupo. Pero justo en ese momento llegaría Cry del cielo, como el gran último salvador, quien al ponerse de pie todos los lobos aparentaban tenerle miedo, algo que terminó por sorprender a todos. En eso, uno de los lobos atacaría al protagonista, pero aparentemente una fuerza invisible detendría su ataque, añadiendo Cry que ahora tiene 17 vidas. En eso cargaría un poderoso ataque hacia uno de ellos, terminando por sorprender a todos,
ya que en efecto, estas son las ligas de un nivel 8. Pero dentro de la mente del protagonista, él se encontraba profundamente nervioso, ya que en efecto, este tipo de bestias no deberían aparecer en una cámara de nivel 3. Así que al verse rodeado de tantos monstruos poderosos, él diría en su mente que le da igual la misión, que lo único que le importa ahora mismo es volver a su casa. Y viendo que no hay más opción, decide usar el colgante prohibido que tenía, bebiendo un líquido en su interior y lanzándoselo a los lobos, cosa que termina estallando en sus caras, siendo esta la oportunidad perfecta para que todos puedan escapar, dándoles la instrucción al equipo, donde Gilbert, al ver lo lentos que eran, les diría que se apurasen, pero Ruda le contestaría que Tino está herida de su pierna, y además que no deberían preocuparse puesto que Cray va a la retaguardia de ellos, protegiéndolos de los lobos. Pero la verdad de que él vaya tan lento es porque carga demasiados tesoros consigo, haciendo que Tino piense que el maestro es tan amable como el día en que lo conoció, pues cuando ella era pequeña terminó encontrándose con dos tipos que la querían vender, pero fue salvada por Cray y el resto del grupo de almas atormentadas. Ella emocionada les preguntaría que quiénes son, pero Cray le contestaría que no vale la pena ni presentarse, siendo que desde ese momento Tino quiso unírsele a ellos. Pero volviendo al presente, ya todos habiendo escapado de los lobos, Cray se disculparía con el resto, pero en eso Ruda le diría que Tino lo hizo demasiado bien, ya que de no haber sido por ella todos estarían muertos en este punto. Cray felicita a la ladrona, lo que la llena de felicidad, pero sigue muriéndose del dolor de la herida de su pierna. Pero Cray, usando uno de sus tesoros mágicos, le terminaría curando todo el dolor. En ese momento, Greg le preguntaría si acaso derrotó a todos los jefes, pero él le contestaría que no, ya que hizo lo mejor que se podrían hacer en este tipo de casos, escapar, terminando por decir que ahora es el momento de seguir con la misión. Pero hay un pequeño detalle, y es que ahora están perdidos, y aparentemente el grupo confía en que él sabe para dónde es, así que se encuentra tan nervioso hasta el punto de querer vomitar. Vemos otro pequeño flashback del pasado en donde el grupo de almas atormentadas se encontraba viendo los tesoros que había acumulado Cray. Entre los más curiosos estaba un bolso mágico donde caben más cosas de lo que aparenta, pero solo funcionando con los chocolates. Cray estaba dispuesto a otorgarles a sus compañeros un tesoro, así que iniciaría Liz escogiendo un bonito brazalete con la técnica de alterar los sentidos de quien lo use, haciendo que se caiga una y otra vez. También el pelirrojo Luke tomaría una espada de diseño extravagante, solo que con el detalle de que está maldita y vuelve loco a todo aquel que la utilice, mismos tesoros que ayudarían a sus compañeros a entrenar y a volverse más fuertes. Pero volvemos otra vez al presente, con los chicos siguiendo a Cray sin siquiera saber que este no sabe el camino a la salida. Cray se pregunta por qué es que lo están siguiendo, puesto que Tino y Ruda son ladronas y sabrían cómo moverse en este tipo de entornos. Incluso si él voltea a un sitio, todos los demás repiten su movimiento, demostrando que ahora esperan demasiado de él. También se pregunta si acaso Tino está enojada con él, y se pregunta si acaso debería disculparse con ella de rodillas. Pero en eso, Gilbert le hace la pregunta que tanto temía Cray, si acaso tiene un plan, a lo que es respondido por Tino, que descubrir el verdadero plan del gran maestro es parte de una de sus 1000 pruebas. Además que antes de entrar, ella vio un mapa del Cúbil y tiene una vaga idea de cómo es este laberinto, pues la única salida se encuentra después de volver a pasar por la cámara del jefe, cosa que ni siquiera Cray sabía, dejándolo impresionado, pero decide mantener el silencio para no disminuir el aura. Pero minutos después nuevamente es cuestionado por Ruda si de verdad sabe a dónde los está llevando. Y aunque en su mente el prota sabe que están perdidos, el resto del grupo se percata de algo a la lejanía, pues resulta que sin querer Cray los había guiado a la ubicación exacta del grupo al que tenían que rescatar, confirmando lo que decía Tino, que Cray no mueve un solo dedo si no hay un gran plan detrás. Rápidamente corren en su ayuda, conociendo así a Rudolph, el líder del equipo, quien rápidamente procede a agradecerles a los chicos, diciendo Tino que a quien debe de agradecer es al gran maestro, que estaba unos cuantos metros lejos, sorprendido de que los chicos se hayan dado cuenta de que se encontraban ahí. Cray diría a Tino que todo se trató de una mera casualidad. Ruda les da a todos unas pociones, pero aún así el equipo se encuentra sin fuerzas. Así que a Cray se le ocurre una solución, pues el bolso de los chocolates del inicio lo lleva consigo. Así que les comparte a todos tantos chocolates como quieran, reafirmando las palabras de Tino de que Cray efectivamente es un dios, que no solo los salvó a ellos y al equipo en peligro, sino que también les está levantando el ánimo como nadie lo podría hacer. Pero lo curioso es cuando Rudolph cuenta quién fue el que los dejó en ese estado,
pues no fueron los enormes lobos blancos de hace rato, sino que fue un solo Phantom con cara calavérica. Se los papió a todos, siendo esta la misma encarnación del rencor, formado por el rencor de todos los lobos blancos que estaban siendo exterminados por los humanos que los cazaban, cuya manifestación es tan fuerte que en un parpadeo les hizo manita de puerco a todos, mencionando que muy seguramente ese Phantom se encuentra al nivel del famosísimo Mil Espadas, el cazador capaz de cortar cualquier cosa con una espada de madera, tratándose de Luke, su amigo de la infancia y compañero de equipo. Aunque eso de que esté a su nivel no se lo cree ni él. Pero una vez más, Ruda le hace una pregunta a Cray. ¿Cuál será su plan a partir de ahora? A lo que el protagonista rápidamente dice que la líder del equipo es Tino, así que deben seguir sus órdenes en todo momento, cosa que la pone nerviosa, pues para ella no es lo suficientemente competente como para compararse con el liderazgo de Cray, pero el prota la tranquiliza diciéndole que si es necesario le apoyará en combate. Todo porque ser él el que vaya de frente le parece algo sumamente aterrador y prefiere que sea Tino quien dirija a los demás, añadiendo que lo mejor ahora sería no intentar luchar con ese Phantom loco, evitándolo a toda costa. Diciendo Tino que moverse rápido ahora no es un problema, porque la pierna ya no le duele en absoluto, pero Cray le recordaría que deben seguir el paso de los heridos, a lo que ella rápidamente se disculpa por su prepotencia, aunque en su mente lo dijo ya que no es tan veloz como Tino, y si tuvieran que salir corriendo, él no sería capaz de seguirles el paso. Una vez dicho todo esto, la muchachada sigue su camino a la salida, en donde Rudolph dice que si se encuentran con el Phantom, él será de escudo humano para ganarles algo de tiempo, pero la chica le diría que la máxima prioridad es salir de aquí todos con vida, y además que no tienen de qué preocuparse, pues el poderosísimo Cray está con ellos. Aunque también quería servir de escudo el pelado de acá, pues fue por él que Rudolph aceptó esta misión, y acabaron así. Pero Cray les dice que ya discutirán eso ya que se encuentren a salvo en la capital. Pero sería justo en ese momento en donde todos escucharían un fuerte aullido, y los colores azules cambiarían a un tono morado. Pues en efecto se toparon de cara con el Phantom del rencor, completamente dispuesto a luchar. Algo malo, pues los anillos de protección de Cray se acabaron en su mayoría, y el siguiente daño que reciba será su fin seguramente. Además que mientras volaba con su capa mágica, se le cayó su tesoro espada, lo que significa que en efecto están en peligro máximo. Todos rápidamente comienzan a temer, poniéndose Cray frente a Tino diciéndole que retroceda, pues él planea usar la capa cohete para salir disparado al fantasma y morir los dos juntos, ya que finalmente se ha resignado. Pero el miedo de todos se triplicaría cuando detrás de él salió otro fantasma, causándole un peculiar y profundo miedo a Tino, quien ya pensaba que este sería su final. Pero Cray mantendría la calma, esto debido a que el segundo fantasma era un viejo conocido de él, que termina apartando al fantasma de una solita patada, revelando que en realidad ella es su compañera Liz, quien rápidamente le pregunta si acaso todos estos tipos son nuevos miembros del equipo, aliviando a todo el mundo en ese momento. Además de quedar indignada, pues aparentemente nadie la reconoció en ese momento, con excepción de Cray y Tino, algo que le molesta profundamente más que nada. Cuando llegó a la agencia recibió la noticia que Cray fue en ayuda por unos aventureros, algo que le parecía normal, pues el protagonista es alguien que se sobrepreocupa de las demás personas, pero esperaba que se tratase de un error, que su mismísima discípula fuera aquella doncella en peligro a la que su buen amigo Cray fue a rescatar. Sí, ella es la mismísima maestra de Tino, quien se encontraba sumamente asustada al ver cómo apareció ella detrás del fantasma, sabiendo lo que le esperaba. Comienza a llamarla patética por no saber cómo defenderse de un fantasma tan débil como al que acaba de patear, tachándola de incompetente. Gilbert quiso meterse a defenderla, pero rápidamente es reducido por una fuerte patada que lo lanza hasta la pared de la cueva, por lo que sus compañeros tendrían que gastar todas las pociones para evitar que muera. Siguiendo con el regaño hacia Tino, esta le exige que se muerda la lengua y deje de ocasionarle problemas a Cray, aparte de pedirle que se disculpe inmediatamente. Pero es calmada por el prota diciéndole que la misión fue un éxito gracias a ella, lo que parece funcionar en su mayoría. Además le cuenta que se encuentra muy orgulloso de ella, ya que aparentemente ha aprendido a contener mejor su ira, algo que ella agradece que se dé cuenta, pues ha estado entrenando mucho para contenerse justo antes de acertar un golpe, lo que explicaría el por qué Gilbert sigue con vida. Tras esto, el fantasma y un grupo de lobos con una minigun aparecen para atacar a los chicos, cosa que viene a la perfección, pues es la oportunidad perfecta para Liz de mostrarle a su discípula cómo se eliminan este tipo de enemigos de manera muy sencilla. El lobo le dispara con su arma, pero Liz atrapa 3 balas además de desviar el resto. Molesta, le pregunta a Tino si acaso le temía a una arma tan débil como esta,
Al final se los returbopapea de una manera magistral, mientras seguía regañando a Tino hasta el punto que la hizo llorar, demostrando que en efecto, ese fantasma no estaba al nivel de Luke, pues Liz y el pelirrojo están a un nivel tan similar que constantemente compiten entre ellos, siendo así como ellos dos se hicieron sumamente fuertes apoyándose el uno con el otro, al estilo Goku y Vegeta. Al final todo sale bien, y Liz está contenta por encontrarse nuevamente con Cray, demostrando que no por nada a ella le llaman la sombra tenue, siendo una cazadora de nivel 6. Así que una vez ya todos están calmados, es sola hora de volver a casa. Y tiempo más tarde, Gilbert les deja su espada tesoro, diciéndoles que por favor se la lleven a Luke el 1000 espadas como regalo, pues planea iniciar de cero junto a sus antiguos compañeros, además de disculparse con ellos por abandonarlos, revelando que ahora tiene una nueva meta: ser tan poderoso como lo es Liz y ser capaz de atrapar varias balas con sus manos. Algo que nadie cree que pueda conseguirlo, pero Tino le daría una pequeña advertencia y consejo, pues las máscaras que ellos portan solo pueden ser hechas por encargo, todo por una buena razón. Volviendo a un pequeño flashback en donde el equipo de almas atormentadas están estrenando las nuevas máscaras, solo que estas tienen una peculiaridad, de que no tienen el orificio para los ojos, algo que les parece increíble a sus amigos, pues así les protegen más el rostro y son inmunes a los ataques cegadores, agradeciéndole a Cray por limitar sus sentidos para volverse más fuertes. Pero en realidad a Cray se le olvidó poner los orificios para los ojos en el diseño de las máscaras. Pero como a este chico todo le sale bien, sus amigos confían en que esto es para volverse más fuertes,